Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué se espera en estos días antes de que Cristo regrese al mundo? Estamos viviendo en tiempos fuertes antes de la venida de Cristo. ¿Cuáles son las señales? Ventana TV presenta Señales del Fin, con el pastor Ricardo Quesada. Abre tu corazón y escucha la palabra de Dios para comprender lo que sucede y está por venir. Cristo viene pronto. Y ahora pastor Ricardo Quesada. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de seguir predicando tu palabra y queremos hacerlo siempre en excelencia. Vamos a hacer una oración para pedir a nuestro Dios que nos guíe, nos dirija y nos dé siempre la sabiduría para hacer lo correcto. Gracias, Padre, por esta oportunidad de continuar enseñando estas profecías bíblicas, Señor, en el tema que hemos puesto, las señales del fin, amado Dios. Tú nos pides conocer todas estas cosas para que ninguno de tus hijos se tenga que sorprender con las cosas que van a suceder. Gracias, Padre. Ayúdanos a hacerlo, Señor, con claridad como está en tu palabra, guiados por tu Santo Espíritu, y limpia nuestros corazones, que no haya ningún estorbo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones, queridos hermanos y amigos que nos ven a través de Ventana TV. Aquí estamos nuevamente para dar la clase, ¿qué número? 25. 25. Y esperamos que tengan un lápiz y un papel para tomar notas. ¿Empieza? Sí, vamos a comenzar. El tema que vamos a comenzar hoy día es la quinta copa de la ira de Dios. Recordemos que ya hemos hecho 2 grupos de 7 manifestaciones de la ira de Dios, como lo dice en el Apocalipsis, los 7 sellos y las 7 trompetas. Ahora estamos en las copas de la ira. Son 7 también y vamos a la quinta copa de la ira. Vamos a ver cómo nos dice la palabra del Señor con referencia a esta copa en Apocalipsis 16, versos 10 y 11. Marta. Apocalipsis 16, 10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por los dolores y por las úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Es impresionante cómo la palabra del Señor dice, va a hacer cosas muy difíciles, indudablemente lo va a hacer, porque va a haber un dolor grande en esta juicio del Señor. Van a haber úlceras, va a ser un dolor grande en las lenguas, porque dice, se van a morder las lenguas por el dolor que están pasando en estos momentos. Pero es impresionante ver la parte, la respuesta que dice la palabra del Señor, que a pesar de eso, muchos hombres siguieron negando a Dios.
El espíritu del anticristo los ha cegado. El espíritu del anticristo los ha puesto en una situación que creen ya ellos su falsedad. Ellos ya más bien van contra Dios, renegando contra Dios. Nuestro Señor está haciendo todas estas manifestaciones, todos estos juicios con la intención de ganar más almas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Indudablemente, el anticristo pone esta ceguedad espiritual para que todo discernimiento, así como sucedió en el juicio de la oscuridad en Egipto, suceda también en estos últimos tiempos. Vamos a continuar viendo qué sucedió en aquellos días en Egipto, en el Éxodo 10, versos 21 y 23. En la palabra de Dios dice Éxodo 10, 21, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Indudablemente la mano de Dios lo podían ver ellos mismos, los egipcios, porque podían ver que las tinieblas era para ellos, pero para el pueblo de Dios, ellos no estaban pasando este castigo. Indudablemente había una gran diferencia porque el castigo tenía la dirección correcta a donde iba. Igual va a suceder en estos últimos tiempos, cuando la manifestación de la ira de Dios suceda, va a ir a las personas indudablemente que rechazan a Dios, aquellos inconversos que aún se niegan a aceptar a Cristo y naturalmente todos nosotros, los hijos de Dios, aunque en estos momentos ya no vamos a estar nosotros, pero para aquellos que todavía desean reconciliarse con el Señor, van a tener que sufrir gran dolor, porque van a pasar estos momentos difíciles. A medida que las plagas caían sobre Egipto, los egipcios se daban cuenta lo inútiles que eran sus dioses. Y aquí vamos a describir algunos de ellos. Aris, el poderoso dios del río Nilo, no pudo evitar que las aguas se convirtieran en sangre. El dios de ellos, Hathor, la diosa vaca, se vio indefensa cuando el ganado egipcio murió. Y el dios Amon-Ra, el dios Sol, el jefe de los dioses egipcios, no pudo detener la densa oscuridad que hubo en esos momentos en Egipto, que no se podían ver uno a otro, tan intensa por 3 días. Jehová demostró a los egipcios y también a los hebreos que estaban ahí para que vean que Él era el único Dios viviente y todopoderoso. Esa era naturalmente también la intención de nuestro Dios, que fue en aquellos días y que será también en estos últimos días. Nuestro Dios, a través de esta copa de la ira, está tratando de conseguir el arrepentimiento y el reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo, a aquellos corazones duros que aún no se han reconciliado con el Señor, tratando de que esos corazones puedan ver el amor de Dios y recibir a Cristo en sus corazones y reconocerlo como Dios y Señor en sus vidas. Indudablemente, el plan de Dios es en estos últimos tiempos. Vamos a ver la sexta copa de la ira y para esto vamos a ver qué dice la palabra del Señor, Apocalipsis 16, 12. Apocalipsis 16, 12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Indudablemente el río Éufrates era una frontera natural para aquellos tiempos, que realmente era una protección para Israel, para los imperios del oriente.
Babilonia, Asiria o Persia para aquellos grandes imperios. El río Éufrates era una barrera, era una protección para el pueblo de Dios, para Israel. El río Éufrates se está secando, dice la palabra del Señor, y cuando llegue a estar seco, nada podrá detener a los ejércitos invasores que van a ir contra Israel. Esto es simbólicamente, porque hoy en día ya las guerras no tienen limitaciones para poder cruzar un río. Lo pueden hacer con sus naves, lo pueden hacer con diferentes sistemas para poder hacerlo. Ya la tecnología lo permite, pero es un símbolo para nosotros. Este río que se va a secar es una señal de los últimos tiempos y está sucediendo. Los reyes del oriente significan los países del norte, aquellos países enemigos de Israel, aquellos países que realmente tienen en sus corazones destruirlo y acabarlo. Van a ser dirigidos sus líderes para que invadan Israel, porque ya no va a haber obstáculos para poder hacerlo. Simbólicamente, el río, cuando esté seco, va a ser un símbolo de la señal de que estos países enemigos Dios va a preparar para que vengan contra Israel. Ese es el plan de Dios. Y vamos a ver qué dice Apocalipsis 16, 13 al 16. Marta. La palabra de Dios dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Qué interesante la palabra del Señor, muchísima información en estos versos acá. Estos espíritus inmundos que realizan señales milagrosas que salen de la boca de la Trinidad satánica, naturalmente tiene poder, unirán a los gobernantes de los países que son enemigos del pueblo de Dios para reunirlos y pelear contra el pueblo de Dios, contra Dios mismo, porque es así como Dios lo está preparando para un plan grande para nuestro Señor. Las ranas que salen de la boca de la Trinidad satánica viene a ser toda la propaganda, toda la evangelización satánica y el incentivo verbal y también material que va a atraer a muchos a la causa malvada de estos pueblos enemigos. Nosotros ya no estaremos en esos momentos. Nosotros ya estábamos, ya nos reunimos con nuestro Señor Jesucristo, ya hemos sido arrebatados, que estuviéramos vivos, y ya estaríamos en la presencia del Señor desde ese momento y para siempre. Pero recordaremos para todos los que estamos viviendo que la venida de Cristo por su iglesia va a ser inesperada. Recuerde usted, la venida de nuestro Señor no va a ser con anuncios. La Biblia habla de las señales de los tiempos. Nadie sabe, sino solamente el Padre, la hora y el día. Pero las señales que da la palabra del Señor y las señales que deja saber a toda la creación es las señales de los tiempos. Y estas vamos a ser manifestadas como la Biblia lo dice, para que estemos listos y preparados. Se habla de guerras, rumores de guerras, se llama de calamidades, pestilencias, terremotos, manifestaciones climáticas que nunca hemos visto antes, inclusive señales en los cielos. Va a haber señales en los cielos, pero para la iglesia, para nosotros, la palabra del Señor nos pide que debemos estar preparados. Debemos ser parte de la obra de Dios. Debemos vivir en santidad, orando y leyendo la palabra de nuestro Señor. Esa es la forma como Dios quiere que estemos para recibir ese momento tan especial
para no perdernos el encuentro con nuestro Señor. El campo para la gran batalla del Armagedón va a ser en el Valle del Megido, en la parte norte de Israel. Desde Megido se puede ver al norte la llanura de Galilea y en el oriente hasta los montes de Gilboa. Napoleón la conoció y dijo que sería el lugar perfecto para una gran batalla. Qué interesante. Ese es un lugar que realmente tiene una majestuosidad muy especial para una gran batalla que va a ser esta batalla del Armagedón. Vamos a continuar con la séptima copa de la ira y para esto vamos a ir a Apocalipsis 16 y vamos a ir a los versos del 16 al 17 al 18. Perdón, 17 al 18. La palabra de Dios dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Impresionante las cosas que van sucediendo. Cuando el Señor dice, nuestro mismo Señor, hecho está, significa que este gran juicio de Dios comenzó y se va a llevar a cabo, pasa a realizarse. El terremoto que va a suceder no va a ser un terremoto cualquiera, la palabra de Dios lo describe como el más grande que la humanidad haya visto, que la tierra haya podido experimentar. Esto es algo fuera de lo normal, es un terremoto de una magnitud inmensamente poderosa. Va a suceder de una manera destructiva y de gran intimidación. Indudablemente es algo que va a atraer a mucha gente a sentirse que no somos nada y que sin Dios seríamos absolutamente nada, y buscarán a Dios y se acercarán a Él. Propósito de nuestro Señor. Vamos a continuar con los versos en este mismo capítulo, del verso 19 hasta el 21, Marta. Sí, estamos en el 16, 19, dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz de vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Wow, cosas increíblemente difíciles, poderosas y fuertes, porque Dios lo está permitiendo, está haciendo cosas muy grandes, muy fuertes para que la humanidad vuelva los ojos a Dios. La división de la ciudad se refiere a la ciudad de Jerusalén en 3 secciones, se refiere y significa que Jerusalén va a ser destruida nuevamente y va a ser una destrucción completa. Babilonia significa el nombre de una ciudad perversa e inmoral con culto y adoración a ídolos. Babilonia saqueó a Jerusalén y se llevó al pueblo de Judá en el cautiverio. Así como Babilonia fue el primer enemigo de los judíos, Roma, también el Imperio Romano, fue el primer enemigo para los cristianos. Juan quizás no pudo hablar muy claramente, muy expresivamente contra Roma, porque pues estaba en manos de ellos. Así que aplicó el nombre Babilonia muy probablemente a este enemigo del pueblo de Dios para poder extender que van a haber pueblos que van a estar contra el pueblo de Dios, a todos los enemigos que Dios de todos los tiempos, o sea, Babilonia se refiere a aquellos pueblos que han
siempre aborrecido al pueblo de Dios. El granizo va a ser de una magnitud sumamente grande, intimidante, enorme. La palabra de Dios dice que van a ser bolas de hielo de tamaño de un talento. Si vamos a las medidas de aquellos tiempos, el talento equivalía a unos 34 kilogramos, lo que significa aproximadamente 75 libras. Imagínense un bloque de hielo de ese tamaño cayendo de los cielos. Va a haber gran destrucción, indudablemente. Después de estas cosas, y aún en el proceso de las manifestaciones de la ira de Dios, muchos hombres, y creo que así va a ser, van a arrepentirse, porque la palabra de Dios habla de multitudes vestidas con ropa blanca y van a reconocer a Jesús como su Dios y Señor. Nosotros, los hijos de Dios, los que estamos escritos en el libro de la vida, nosotros ya no estamos en la tierra, ya estamos con nuestro Señor. Si usted es un cristiano, si usted es un hijo de Dios, no se debe quedar. Usted tiene que estar listo y preparado para el encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Manténgase en comunión con el Señor. Manténgase en una relación de obediencia y caminando con Cristo todos los días de su vida. Activos en la obra de Dios, predicando la sana doctrina, hablando de nuestro Señor Jesús, que Él vino a rescatarnos. El mundo debe de saberlo. Debemos rescatar a aquellos hermanos que se hayan desviado de la fe. Esa es una obra muy importante también. Y haciendo obras que queden selladas para la eternidad. Aún habrá gran salvación, como ya lo mencioné, en aquellos últimos tiempos. Van a ser momentos difíciles e intimidantes, pero el mundo va a darse cuenta de que realmente va a haber mucha gente que aún todavía, a pesar de las circunstancias, ha sido tocado, ha tomado conciencia de que realmente no somos nada sin Dios. Va a haber mucha gente que no se ha dejado marcar. Ojo con esto, ya en estos momentos el anticristo ya está marcando a la gente para poder tener a los de ellos en su lado, pero muchos de ellos no se han dejado marcar, muchos perderán la vida y otros se arrepentirán y recibirán a Cristo. Indudablemente, ese es el objetivo final de nuestro Señor. Bueno, vamos a continuar ahora con las iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis. Estas iglesias es una información muy hermosa, muy importante, revela, yo pienso, Dios, nuestro Señor Jesucristo los ha puesto para poder nosotros tener una referencia de la iglesia en estos tiempos. Todas estas iglesias se encuentran ubicadas en Asia Menor. Todas ellas han estado en Asia Menor, en el territorio de Turquía. Una de ellas voy a describir todas ellas y vamos a comenzar uno a uno a estudiarlas. Éfeso fue la iglesia apostólica. Había dejado su primer amor y nuestro Señor Jesucristo le pide el arrepentimiento. La siguiente es Mirna, perseguida por sus buenas obras, una iglesia fiel que sigue a Cristo, pero en persecución. Estaba en medio de un lugar donde la persecución era muy grande. Pérgamo era una iglesia indulgente o tolerante. Tenían a Balán dentro de ellos, que eran los que ponían tropiezos a los hijos de Dios. Y también algunos de ellos seguían a los nicolaitas. Son aquellos que Nicolás fundó esta iglesia gnóstica, esta iglesia que usa la mente y la psicología, muy peligrosa. Hoy en día está tremendamente expandida también. Tiatira, en la iglesia pagana, es una iglesia que tenía ídolos, era una iglesia idólatra. Jezabel, indudablemente, era una de los que estaban dentro de la iglesia como símbolo de maldad, de promiscuidad, como símbolo de codicia y avaricia. Sardis
Es una iglesia que la palabra de Dios la dice, están ustedes espiritualmente muertas. Necesitan arrepentimiento. Dios les pide que se arrepientan y vuelvan al Señor. Y Filadelfia es una iglesia a la cual el Señor la alaba. Le dice, ustedes están haciendo la obra que yo deseo que hagan. Están en avivamiento. Dios no les hizo ningún reclamo. Al contrario, hizo un halago muy especial a esta iglesia. La Odisea es una iglesia apóstata y tibia, una iglesia que quería compartir su corazón con Dios y con el mundo. Dios le pide grandemente que se arrepientan. Habían dos otras iglesias que no se mencionan en el Apocalipsis, pero había muchísimas. Ya la iglesia se había extendido a muchos lugares, como la iglesia de Corinto, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipo, de Galacia, la iglesia de Roma, la iglesia de Colosas, la iglesia de Jerusalén y muchas otras más. Pero nuestro Señor Jesucristo quiere dejarnos una enseñanza y una advertencia a través de estas 7 iglesias para estos tiempos finales, y vamos a comenzar a verlas y estudiarlas una a una. Vamos a comenzar con Éfeso en la primera de ellas. Vamos a mencionar que esta iglesia fue la iglesia apostólica. Se dice así porque los mismos apóstoles fueron los que eran los líderes, los pastores, los apóstoles mismos de nuestro Señor Jesucristo, la que la llevaron adelante. Vamos a comenzar a ver el primer verso, Apocalipsis 2, verso 1. Marta, por favor. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro. Qué importante la forma como lo describe esta iglesia nuestro Señor Jesucristo. Éfeso fue una de las ciudades más importantes del Imperio Romano y tenía un gran templo pagano, el templo a la diosa Artemisa. Pablo ministró por 3 años en esta ciudad, advirtiendo de los falsos maestros. Tratarían de apostatar la fe, porque ellos indudablemente en ese ambiente estaban en un ambiente pagano, un ambiente muy malo para los cristianos. El que anda en medio de estas 7 candeleros de oro es Jesús y tiene en la mano derecha las 7 estrellas, los mensajeros de la iglesia, lo que indica su poder y autoridad sobre las iglesias y sus líderes. Dios conocía las iglesias de las Apocalipsis y Él va a usar todas estas como una enseñanza para nosotros en estos tiempos finales. Y va a ser una herramienta que Dios va a usar para nuestras vidas, para mostrarnos qué es lo que está pasando en la iglesia, en este mundo, y que debemos obedecer estas instrucciones y advertencias que nuestro Dios mismo nos los va a dar. Él va a hablarnos muy claramente a través de ellas para que en nuestras vidas, si nosotros nos ubicamos o nuestras iglesias en una de ellas, tomemos la advertencia de nuestro Señor para corregir nuestras vidas y mantenernos en la comunión de nuestro Dios, mantenernos listos y preparados para el encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo, porque un hijo de Dios no puede perderse ese encuentro. El hijo de Dios que se pierde el encuentro con nuestro Señor Jesucristo es una persona que ha sido muy necia, muy tonta y se ha perdido lo más hermoso. Queridos hermanos, ahí terminamos esta enseñanza. Gracias por estar con nosotros hoy en Señales del Fin. Estaremos contigo próximamente con Pastor Ricardo Quesada y Marta Quesada. El contenido de este programa es del Pastor Ricardo Quesada. Somos una producción de Ventana TV. Conéctate usando los datos que están en tu pantalla.